muchísimas gracias. Espero que aprovechemos al máximo esta jornada y los dejo con el doctor Ives. Gracias. Bueno, la idea de mi intervención es obviamente hacer una apertura a la charla principal, que es obviamente el tema jurídico, que es una de las cosas de las que también hay que empezar a hablar cada vez con respecto al tema de la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es cuando hay una barrera entre las habilidades o las funcionalidades de un individuo y su entorno, ¿sí? Entonces, en ese momento donde mis habilidades, mis funciones no son suficientes o no alcanzan a poder adaptarse a mi entorno, hay una discapacidad, ¿sí? Entonces, por ende, las discapacidades pueden ser sensoriales, visuales, auditivas, perceptivas. Las discapacidades pueden ser socioemocionales, en el desarrollo de habilidades sociales, en el control y autocontrol de las emociones. Las discapacidades pueden ser motrices, ¿sí? Que son como las más evidentes, ¿sí? ante toda la sociedad, la discapacidad motriz. Y usualmente cuando las personas piensan en discapacidad, piensan en una silla de ruedas, unas muletas, ¿cierto? Pero eso solamente es un tipo de discapacidad, ¿sí? Y es para el que de pronto, como es el más visible, es para el que de pronto hay más, hay menos barreras, ¿sí? Porque ya hay programas donde tienen que haber pistas, rampas, tienen que haber ascensores para los centros médicos, no puede haber un sitio médico que no cuente con rampas, pistas o ascensores, ¿sí? O sea, hay un poco más de adaptaciones de la sociedad para que las personas con discapacidad motriz puedan vencer esas barreras. Pero las otras discapacidades, las sensoriales, ¿sí? Las del lenguaje, las socioemocionales, ¿sí? Ahorita que estamos con un incremento de casos de niños con espectro autista en el mundo, hay muchas limitaciones para el desarrollo socioemocional. Entonces ya por lo menos en algunos aeropuertos de Europa y de Estados Unidos están, como son sitios ruidosos, donde esta población neurodivergente puede tener sobrecarga sensorial y agitarse, ¿cierto? Y terminar en un desborde emocional. Ya en algunos aeropuertos de Europa hay salas de reposo sensorial para las personas neurodivergentes. La Universidad de Harvard ya diseña sus campus universitarios con áreas para personas neurodivergentes. Acá en Colombia, pues hasta ahora estamos empezando a hablar de estos otros tipos de discapacidades. Y para el tema que nos compete hoy, pues es la discapacidad cognitiva o intelectual. Los dos términos se pueden usar. Hace parte de lo que llamamos la neurodivergencia, ¿sí? ¿Qué es la neurodivergencia? La neurodivergencia básicamente nos dice que así como nosotros es un término, la neurodiversidad es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud, no es un término médico, pero sí es un término social que está avalado por la Organización Mundial de la Salud. La neurodivergencia básicamente nos dice que nuestra población tiene mayorías y minorías, ¿sí? Entonces, en Colombia, la mayoría somos blancos o mestizos, ¿cierto? En Bucaramanga, perdón, la mayoría somos blancos o mestizos. La raza negra o los asiáticos serían minorías raciales en Bucaramanga, ¿sí? Entonces, así como en Bucaramanga no podemos tratar mal a una persona por su color de piel, porque eso se llama racismo, desde el punto de vista cerebral también tenemos variaciones. O sea, también hay mayorías cerebrales y minorías cerebrales, ¿sí? De estas mayorías cerebrales es lo que llamamos los neurotípicos, que somos la mayoría de los que estamos acá. Está diseñado todo está diseñado para los neurotípicos. Los supermercados, los centros comerciales, los bancos, los aeropuertos, todo está diseñado para las grandes mayorías. Pero hay unas minorías de cerebros donde están los neurodivergentes o neuroatípicos, que son cerebros que tienen otros tipos de percepción de la información sensorial, de percepción de la información táctil, de percepción del ruido, ¿sí? De capacidades de comunicarse asertivamente,
de capacidades de establecer ciertas relaciones sociales. Entonces, en este concepto de neurodiversidad, lo que se busca es que, así como hay políticas para aceptar diferentes credos, razas, ¿sí?, nosotros también empecemos a ver estas variaciones de los cerebros, ¿sí?, para poderlos incluirlos y tratar de quitar un poquito el contexto de patología o de enfermedad, ¿sí? Porque muchas personas pues tienen condiciones o enfermedades neurológicas, pero lo que buscamos es despatologizarlos, ¿sí? Porque en el momento en que los catalogamos como el enfermo, ¿sí?, los estamos excluyendo, los estamos segregando, ¿sí? Entonces por eso lo que buscan estas nuevas redes, estas nuevas formas de ver las variaciones o las formas en las que un cerebro humano puede funcionar, ¿sí?, ya sea por una condición genética o una condición adquirida, es tratar de bajar esa segregación que se hace a los cerebros que de pronto no funcionan como funcionan la mayoría de los cerebros, ¿cierto? Entonces este concepto es un concepto que cada vez toma más fuerza en el mundo y que a mí me parece muy bonito y que para nosotros los médicos también es importante tenerlo en cuenta porque también buscamos bajar a veces como ese trato que le damos a veces a los pacientes, donde solamente nos enfocamos en la enfermedad, en la enfermedad, en la enfermedad, pero no nos enfocamos en el individuo, ¿sí?, en la familia y en el trato y acompañamiento humano y empático que se requiere en estos casos, ¿sí? Con respecto a la discapacidad, hay un término que a mí, desde que lo escuché hace 7 años, que fue que salió la noticia de la Organización Mundial de la Salud, a mí me cuestionó muchísimo. Y es que 7 de cada 10 adultos mayores de 65 años mueren en condición de discapacidad. Sí, o sea, la discapacidad es algo que a todos nos puede tocar. Sí, o sea, a todos. O sea, no es algo que me excluya a mí, o sea, acá nadie está exento de perder su memoria, de perder su visión, de perder su audición, de perder su movilidad, ¿sí? Entonces, por ende, el entender, incluir y tratar de empatizar con este tipo de terminología, pues es algo muy humano, ¿sí? Porque cualquiera de nosotros puede llegar a estar en una condición de discapacidad en algún momento de la vida. Por eso hacer estos espacios donde vamos a hablar de las leyes que protegen, de los derechos que tenemos nosotros como humanos, que tengo yo, de poder acceder a mis derechos si en algún momento me llego a encontrar en una situación de discapacidad, son fundamentales, porque cuando yo hago mi consulta, lo que yo, la mayoría de los casos veo es que la mayoría de los pacientes no tienen ni idea, ¿sí? No saben qué es un proceso de interdicción, no saben qué es a quién acudir, con quién hablar, para qué sirve la Defensoría del Pueblo, para qué sirven los juzgados, para qué sirve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Yo he tenido papás cuyas tutelas han sido embolatadas incesantemente en nuestro sistema de salud y tuve 2 casos de 2 mamás que pusieron queja en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces hay tanto estamentos nacionales que nos protegen, pero si en algún momento como Colombia se considera un país garante de los derechos humanos, hay también estamentos internacionales a los que se puede acudir, ¿sí? O sea, digamos que uno puede, como colombiano y como humano habitante del planeta Tierra, acceder a varios mecanismos de protección porque la discapacidad es algo que es inherente al humano, ¿sí? O sea, imagínense, solamente un 20 o un 30% de los seres humanos que pasamos por este planeta Tierra, pasamos sin conocer la discapacidad, ¿sí? O sea, es algo que nos compete a todos, ¿sí? Y la vamos a conocer o en nosotros o en algún familiar en algún momento de nuestra vida. Cuando uno habla de discapacidad, uno habla de
en el caso de discapacidad cognitiva, uno habla de cómo se llega a este término, que es el tema que vamos a abordar primordialmente en esta tarde. La discapacidad cognitiva se evalúa mirando dos aspectos. Uno es el puntaje que me arrojan las pruebas cognitivas, ¿sí? O sea, lo que llamamos el coeficiente intelectual, ¿sí? Y ese puntaje no es el que hace el diagnóstico, ni tampoco el que determina el nivel de discapacidad cognitiva. Ese puntaje tiene que ser evaluado en un contexto de funciones adaptativas, ¿sí? O sea, ¿qué tan funcional soy yo? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un coeficiente de 40 puntos, ¿sí? Que según la escala se sospecharía una discapacidad cognitiva severa, ¿sí? Pero como solo me he visto solo, me baño solo, sé usar la cocina, sé hacer un huevo, ¿sí? O sea, soy altamente funcional en mi esfera personal y en el hogar. De pronto necesito apoyo para salir a la calle, para ir a la tienda, ¿sí? Entonces tengo una funcionalidad adecuada con un puntaje muy bajito, ¿sí? Entonces a veces el puntaje coeficiente da muy bajito, pero mi funcionalidad es buena. No puedo ser catalogado como un discapacitado cognitivo severo, ¿sí? Porque la definición internacional lo dice muy claramente. La discapacidad intelectual se evalúa o se diagnostica en base a la evaluación cognitiva más la evaluación de las funciones adaptativas o de la funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, hablamos de 3 niveles de funcionalidad. Hablamos de la funcionalidad personal, que sería como cuando no lo tengo sería algo severo, que es la funcionalidad personal, autoayudas y autocuidado, ¿sí? Esta funcionalidad personal es muy evaluada por unas escalas que se usan mucho para los procesos legales, que es la escala de Bartel, ¿sí? En esta escala de Bartel, que es un puntaje que damos o que se dan en las evaluaciones ya cuando vamos a tener, vamos a hacer un diagnóstico más para, ya sea para una certificación de discapacidad o para algo laboral, ¿sí? Esta escala de Bartel es la base. ¿Por qué? Porque la escala de Bartel evalúa esa funcionalidad personal. Entonces, me visto, como, controlo esfínteres, me puedo levantar de la cama al baño, ¿sí? Me puedo cepillar los dientes, ¿sí? Pues si una persona en esta escala de Bartel puntúa por debajo de 60 puntos, podemos hablar de una grave repercusión de su funcionalidad, ¿sí? Entonces, si tiene una escala de Bartel de 60 puntos y tiene una evaluación cognitiva de menos de 60 puntos y tiene una evaluación cognitiva de 40, 45, ahí sí puedo hablar de una discapacidad intelectual severa, ¿sí? O sea, no logro esta esfera personal de funcionalidad y mi puntaje es muy bajito, el cognitivo, ¿sí? No es solo el puntaje. Por eso es que a veces cuando llegan los reportes de neuropsicología, te dicen discapacidad tal nivel, los papás llegan y me dicen, pero me pusieron que, mejor dicho, que mi hijo no hace nada o que mi sí, pero mi niño hace esto, no entiendo. Y es porque muchas veces los neuropsicólogos no me hacen esa evaluación funcional. Esa evaluación funcional la debe hacer idealmente un neurólogo o un psiquiatra o un fisiatra, ¿sí? Ellos solamente me hacen esas pruebas, esas baterías, ¿sí? Entonces es un diagnóstico que se hace entre varios, no lo hace un solo profesional, ¿sí? Lo hacemos entre varios. En esta funcionalidad personal, pues obviamente también vamos a tener cuando los niños tienen un grado 3 de autismo, lo que llamamos el nivel 3 del autismo, que es este niño que no logra autoayudas y autocuidado. Pues a veces los papás se me ponen muy
sobreprotectores, ¿sí? Y uno dice, oiga, necesito que me lo suelte, porque si no en los puntajes me va a dar muy bajito, ¿sí? Suéltemelo, porque es que una de las cosas para las cuales yo evalúo el nivel de severidad de una condición es la funcionalidad, y si usted me le hace todo, pues me va a puntuar bajo. Necesito que lo empecemos a soltar. Entonces es normal, uno entiende que cuando ocurre una condición médica, pues uno como papá lo primero que va a hacer, ¿cierto? Es proteger, porque es una reacción biológica. Pero llega un momento donde ya toca empezar, ¿sí? Porque tenemos la idea de echar en mi hogar es muy importante. Entonces el saber que no puedo abrir la estufa porque puedo ocasionar un incendio, que no puedo dejar la puerta de la nevera abierta porque la comida se daña, que la ropa hay que recogerla, que la ropa se lava en la lavadora y se seca en el patio, ¿sí? Que hay que barrer, o sea, todo ese funcionario en el hogar evalúa el nivel 2, que cuando este nivel no se logra, hablamos de una discapacidad cognitiva moderada, ¿sí? Si el puntaje coeficiente igual es bajo. Entonces, en esta discapacidad cognitiva moderada es cuando los papás me dicen, doctor, yo no lo puedo dejar solo en la casa, porque me tira el gato por la ventana, ¿sí? Entonces, ese nivel de funcionalidad también es importante que los papás me lo empiecen a desarrollar, porque yo estoy buscando que él sea un adulto cada vez más funcional, que la mamá pueda decir cuando ya tenga 18, 19 años, mijito, ya vengo, voy a la tienda, ¿sí? Y no va a pasar nada, ¿sí? O sea, ese nivel de funcionalidad en el hogar también se debe lograr. Y el nivel de funcionalidad 1, que serían donde está la discapacidad cognitiva leve, es la funcionalidad social, ¿sí? Que en el caso de los niños pues se evalúa especialmente en el colegio y en los adultos en ámbitos laborales. Entonces, como dije al principio, discapacidad es una discrepancia entre funcionalidad y entorno, ¿sí? Por eso el principal objetivo cuando yo hablo de discapacidad no solamente es hacer un diagnóstico, sino hacer un plan de cómo rompo las barreras, ¿sí? Porque esto es el diagnóstico y quedémonos ahí quietos, no sirve para nada. No estoy cumpliendo con una meta social, que la meta social es lograr adaptar, ¿cierto? Adaptarnos a la sociedad y adaptar a las personas a la sociedad. Entonces, una vez ya hago el diagnóstico, identifico mis barreras. ¿Cuáles son mis barreras? Si tengo una discapacidad motriz, si tengo una discapacidad socioemocional, si tengo una discapacidad cognitiva, ¿sí? Las barreras, ¿dónde están? En el supermercado, en el banco, en el consultorio médico, en el colegio, o van a estar cuando termine el bachillerato, me van a estar esperando mis limitaciones, ¿sí? Entonces ahí viene algo que nos pasa frecuentemente, y es que tenemos al niño muy bien adaptado, muy bien incluido, primaria, en bachillerato, pum, las barreras se suben otra vez, ¿cierto? Entonces volvemos a luchar barreras, a encontrar barreras, pero terminó el bachillerato, o ya logró cierto nivel de escolaridad y ya el niño está muy grande, tiene las otras barreras, que es la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué me pasa con mis chiquitines? Se me empiezan 16, 17, 18 años, se me empiezan a deprimir, porque ya a esa edad el qué hacer es importante, ¿sí? O sea, cuando yo soy niño es jugar, que me cuiden, que me den de comer y ya, ¿sí? Pero ya cuando llego 16, 17, ya yo quiero hacer cosas por mí mismo, ¿sí? Quiero tener unas actividades propias, no las actividades de mi mamá, unas propias. Y si no estamos planeando ese futuro,
pues se nos ponen tristes, Claro. empiezan a tirar, se nos vuelven Ajá. bravos, nos tiran las cosas, nos miran feo, Eso sí. no nos quieren ni ver ni en pintura. Ajá. Y es por eso, porque no estamos pensando en que esto es un proceso dinámico donde siempre vamos a tener que estar analizando las barreras y analizando el plan de vencer las barreras. Por eso estos emprendimientos tan lindos como el de Carolina, por lo cual la admiro profundamente, son importantes que los pensemos. Cada vez tienen que haber más proyectos de esto, ¿sí? Porque tenemos que buscar ese futuro funcional, incluido en la sociedad. Y para eso tenemos que romper muchísimas barreras legales con el sistema de salud, barreras legales con nuestros alcaldías, gobernadores, concejales, etc. Y barreras sociales con la gente, ¿sí? Entonces, por eso la discapacidad, en el caso de niños, pues es un proceso que va siendo dinámico y cada edad va enfrentando sus retos. En el 2017 logramos vencer una barrera grandísima que fue la ley de la inclusión. No existía en Colombia, ¿sí? O sea, no había motivo, no había forma en que yo, un niño con una discapacidad cognitiva, le dijera, vaya, estudie en este colegio que no está preparado para ayudarte a vencer tus barreras. No había forma, ¿sí? El colegio decía, no lo recibo, y no pasaba nada. ¿Qué pasó? Colombia, como planeaba ser garante de derechos humanos a nivel mundial, aplicó a la Corte Interamericana, aplicó a varios estamentos nacionales e internacionales. Cuando los estamentos internacionales revisaron a Colombia, le dijeron, oiga, ustedes no tienen ley de inclusión, no pueden hacer parte de nuestro club de países garantes de derechos humanos si no tienen una ley de inclusión escolar que abarque kinder, primaria, bachillerato y universidad, ¿sí? Entonces, por eso a Colombia no fue que él quisiera, le tocó, ¿sí?, hacer esta ley de inclusión. Y esta ley hay que también hacerla valer, hay que hacerla respetar, porque a veces estas barreras no van a estar solamente en el sistema de salud, también van a estar en el sistema educativo, ¿sí? En la sociedad en general. El sistema educativo se tira la pelota con la EPS sobre cómo acceder al tutor, ¿sí? Entonces, no, es que el tutor es solo para niños con autismo. Sí, pero el niño no tiene autismo y necesita el tutor. Dígale a la Secretaría de Educación. No, la Secretaría de Educación no tiene ni idea, no tienen plata, ¿está? ¿Sí? Sí, pueden no tener, pero eso no es culpa de mi hijo, hay unas leyes que lo protegen, ¿sí? Entonces, por eso estos conversatorios, obviamente yo no soy abogado, pero sí, como médico que llevo 17 años trabajando en neurología pediátrica, sí siento que falta conocimiento legal. O sea, falta mucho conocimiento legal. O sea, nosotros, la mayoría de los colombianos, no tenemos ni idea de a qué tenemos derecho, tanto la protección nacional como que también hay protección internacional a la que podemos acudir, ¿sí? En caso de que el juez 1, el juez 2, el juez 3, el juez 4 digan no, podemos seguir escalando, ¿sí? Porque no estamos en una dictadura. Entonces, por eso es muy importante que tengamos este concepto general de la discapacidad para poder vencer barreras y para poder exigir ese trato humano y digno en los colegios y en el sistema de salud, porque en el sistema de salud también hay mucha violencia hacia la persona con condición de discapacidad, ¿sí? Hay mucho colega mío que tiene muchos estigmas todavía y que ve una persona con condición de discapacidad como una persona que hay que dejar encerrada en la casa y chao, ¿sí? O sea, que no tienen el concepto de, hombre, por lo menos en el caso de las terapias, ¿sí? Sí. No es que las terapias son hasta los 6 años, Sí. después no, hasta los 7, después no, un momento. Nunca. Si una persona adulta Tiene terapia. tiene una trombosis y necesita terapias, ¿cómo no un adolescente? Ese otro.
Yo digo. que también tiene una condición. Claro. Y no es que ya está muy grande, ya no le va a servir, y se acabó. No, sí, eso no tiene ningún, y se lo digo yo, como médico, no tiene ningún fundamento científico. Sí, son algunos estudios que se han hecho de bajo nivel científico que han dicho eso, pero eso no tiene ningún nivel de fundamento. De maduración cerebral. ¿Sí? Que ocurre en las zonas frontales del cerebro. ¿Qué hace el lóbulo frontal? Juicio, autocrítica, razonamiento, autogobernanza, planeación del futuro, autoanálisis. O sea, es un pico de maduración muy grande, por eso es que el adolescente está tan cuestionado todo el tiempo, ya no le cree a la mamá, ya no le cree al papá, de pronto le cree a Maluma y a Karol G, ¿sí? Porque está en ese proceso de maduración de eso que llamamos funciones mentales superiores. Entonces, ¿cómo vamos a decir que a esa edad no hay que hacer nada? Eso es falso de aquí a Pekín. Hay mucho por hacer. Por eso el adolescente y el adulto joven, en las últimas eras de las neurociencias, han sido un foco importante de investigación, porque nos hemos dado cuenta que ahí también hay procesos de desarrollo cerebral muy importantes que se están gestando y que no podemos decir, no, como ya gateó, como ya caminó, ya no hagamos nada. No, hay muchas otras cosas por hacer. Tenemos derecho a vivir dignamente hasta el final de nuestros días. Exacto, o sea, el neurodesarrollo, la maduración cerebral, la capacidad de mejorar, de avanzar, no termina nunca. ¿Sí? Entonces, por eso siempre como paciente tenemos ese derecho a recibir rehabilitación, a recibir inclusión escolar y a recibir todos esos procesos, porque las neurociencias así lo dicen. Sí, los procesos de neuromaduración continúan en la adolescencia y en la vida adulta. Entonces no es que ya cerremos y vamos, porque de esa forma podemos ahorrar una platica para el seguro. No, es eso, ¿cierto? Entonces, pues nada, espero que este preámbulo me haya servido. Y muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ives y Sí. no, quedamos con un, mejor dicho. Excelente. Necesitamos otra. Al doctor Ives, muchísimas gracias. Sabe que le queremos inmensamente. Y bueno, señora. Yo tengo una evidencia con el doctor Ives. Yo también. ¿Cuándo? Yo también. Déjame a mí. Primero yo. Sí, primero yo. Cuando mi hijo tenía 6 meses, convulsionaba terrible. Lo veía el doctor Rodríguez. Entonces él lo vio como hasta los 4 años en el Hospital González Valencia. Le daba ácido valproico, nada más. Eso era lo que él le daba. Y yo le decía, doctor, ¿pero por qué no le cambia la dosis al niño? Pues cámbiala usted, que es la mamá, porque yo no puedo. Si usted no le da, de malas. Eso es lo que me contestaba cada vez que yo lo llevaba a las citas, cada 3 meses. Entonces alguien me comentó del doctor Iris. Y en ese tiempo, pues la necesidad era mucha para mí. Pero me dijeron que él atendía, yo no sé si fue en la Ardea Lule o en la clínica de arriba de Bucaramanga, no me acuerdo, porque hace muchos años. Entonces me dijeron, saque una cita con él, págale una cita al doctor Iris, que el doctor Iris sí le va a decir qué es lo que tiene el niño y qué medicamento tiene que darle usted al niño. Y desde ese entonces, mi hijo no volvió a convulsionar, doctor. Yo cuando lo vi, me dijeron, doctor, y desde ese entonces, yo tiene 24 años y no volví a convulsionar desde ese entonces que el doctor me dejó el medicamento, lo que tenía que hacerle y la alimentación como tenía que hacer. Ay, qué bonito. Sí, doctor. Sí, claro, ahorita ya dejamos tantas inquietudes que tenemos de verdad en el tintero y en nuestro pensamiento. Vamos a resolverlas y a despejarlas, porque esto no queda acá. Tenemos que seguir construyendo tejido, porque aquí no para, aquí apenas es un inicio. Tenemos que continuar, tenemos que mantenernos unidos, sobre todo informándonos, porque esa es la base de nosotros. Desconociendo las leyes no podemos actuar, ya conociéndolas es otro cuento. Entonces,
quiero darle las gracias al doctor Iris. Yo de felicidad le doy las gracias al doctor Iris acá en público, y donde me tengo que pararme a darle las gracias a Dios por su existencia, se lo daré siempre. Sí. Mi hijo tiene 15 años, mi hijo convulsionaba descontroladamente, al punto que lo que los médicos dicen es que uno es una mamá aprensiva, porque uno, por buscar soluciones a ver a su hijo estable, lo tildan a uno de aprensiva, de loca, de muchos significativos negativos, por uno buscar ver a su hijo bien. Yo llegué al doctor sin un diagnóstico, me saqué la epilepsia con una toxicidad medicamentosa porque tenía más de 15 anticonvulsivos. El doctor recibió a mi hijo y me dijo, toca hacer una prueba genética, toca hacerle esto, y desde que el doctor me le estableció los medicamentos a mi hijo no volvió a tener toxicidad medicamentosa, mi hijo cero crisis. Mi hijo, a pesar de su condición, es un niño muy funcional. En la EPS mía me le hicieron una junta y me le dijeron, su hijo es como una mata, y yo de pinga en ese entonces dije, pero ¿cómo es una mata? Dijo, pues échale agua y espere que su hijo se muera. Y ya han visto a mi hijo. Terrible, Dios mío. Y la mata está floreciendo, brinca, corre. Y doctor, gracias, porque no solamente con mi hijo se ha sido un ángel, sino también con muchos niños que yo les he recomendado, y que ahora también usted es el ángel que Dios nos mandó terrenal, y Dios me lo bendiga. Y gracias, doctor, nunca tendré cómo pagarle por tener a Juan Sebastián hablando, caminando. Sí. Todo, cualquier manejo que uno hace como médico, si no hay mamá, o sea, si no hay familia, No hay nada. entonces todo es gracias a ustedes. Usted nos da las herramientas y Sí, nosotros sí. uno lo que hace es orientar un poquito, pero la mamá es la que hace todo. Como esta mamá que tengo acá, que es increíble. Bueno, no, agradecerle enormemente. Yo creo que no vamos a alcanzar a nosotros dar nuestra vida para agradecer a Dios por enviarnos personas tan maravillosas como es el doctor, y que es un faro en tanto desconocimiento, mamás que somos primerizas y que nos enfrentamos a retos con un diagnóstico